Este pasaje que tenemos por delante fue predicado, o lo escuché, mejor dicho, predicado hace unos 4 años en una conferencia que fuimos en la Iglesia Bautista Internacional, Jóvenes por su Causa. Algunos de los que están aquí estuvieron allí. Se tituló De Vergüenza a la Gloria, y hubo una exposición de esas que estuvieron allí que particularmente fue de mucha edificación a mi vida. Lo que motivó a que surgiera un sermón de aquí, que aunque sí comparto muchas de las cosas de la cual el pastor que estuvo compartiendo allí lo dijo, pero al mismo tiempo también compartir algo diferente que el Señor me estuvo trabajando en mi vida. Así que he titulado a este sermón La pregunta más importante. Es evidente que en este relato donde un joven se acerca a Cristo y le hace una pregunta que para mí es trascendental, que para mí es importante y que es importantísimo evaluar la respuesta de Jesús ante esta pregunta para conocer lo que Él dice, porque es vital para nosotros, no solamente para los creyentes, para todo ser humano. La respuesta a esa pregunta es vital, es importante. Así que obviamente el título del sermón viene por esta pregunta que le hace este joven a Jesús. Y es importante resaltar, hablando de preguntas, que esta generación en la que nosotros vivimos, o mejor dicho, la generación más joven que está entre nosotros, es una generación que no se pregunta prácticamente nada. Me refiero específicamente a esa generación que nació a final de los final de los 90, principios de los 2000. Es una generación que simplemente vive la vida a nivel de tendencias o de hashtag, ¿verdad? Términos de redes sociales, que simplemente quieren gozar la vida, disfrutar la vida y no toman nada en serio. Es realmente increíble que esa generación no toma nada en serio. Puede estar su vida en un peligro, su mismísima vida en peligro, y sin embargo ellos todo lo toman, como decimos en buen dominicano, a relajo. De ahí es que surgen los famosos memes de las redes sociales. Es increíble que no importa la noticia que sea, no importa lo que sea, siempre hay un meme. Porque ese es el espíritu de esta generación. Esta generación vive de esa manera. De hecho, hay un famoso artista, que son los filósofos modernos, los filósofos de dicha generación, que en una de sus canciones dice: oye, olvídate de los problemas, que la vida se hizo para gozar y maná, y eso es lo que uno se lleva. Escuche las letras de esa canción, y eso ha influenciado precisamente la forma en cómo esta generación ve la vida. No se hacen preguntas que son importantes. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Con qué perspectiva vivimos nuestra vida? ¿De dónde venimos? Son preguntas que hay que hacerse y que esta generación lamentablemente no se está haciendo. Y lo que me gustaría que podamos nosotros pensar en esta mañana en preguntas como esta, pero particularmente en esta pregunta que le hace este joven a Cristo. Muy particularmente en esta pregunta. Hay muchas preguntas que pudiéramos citar: de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos en la tierra, cuál es mi propósito. Son preguntas que muchos de nosotros quizás en algún momento nos hemos hecho. De hecho, todos los que conocemos a Cristo debimos hacernos esta pregunta en algún momento. Porque la pregunta que vamos a analizar es una pregunta que tiene que ver con la eternidad. ¿Qué ha de pasar una vez uno parta de este mundo? ¿Qué sucederá? Es una pregunta que si no nos hemos hecho, no importa de la generación en que pertenezcamos, en algún momento vamos a tener que hacernos. En algún momento vamos a tener que hacernos. De hecho, esta pregunta que le hace este joven a Cristo simboliza una serie de preguntas que tienen que ver precisamente con nuestra vida después que muramos. O sea, no nos limitemos simplemente textualmente a esta pregunta. Esta es una pregunta importante que puede ser dicha de muchas diferentes formas y maneras. Lo que quiero llevarle es que esta pregunta que le hace el joven a Cristo sobre nuestra vida después de la muerte es una pregunta trascendental. Es quizás la pregunta más importante
que podemos hacernos mientras vivamos. Les invito a que podamos analizar esta pregunta a la luz de las Escrituras. Y vamos rápidamente a ver 3 cosas con relación a esta pregunta. En primer lugar, esta pregunta nos dice algo de quien la hace. Esta pregunta nos dice algo de quien la hace. En el versículo 16 se nos dice que se acercó un joven y le dijo, maestro. No por causa del tiempo no vamos a leer los pasajes paralelos, pero si usted va a Marcos y va a Lucas en los pasajes paralelos a este, se da cuenta que los demás evangelios nos dan una idea de quién era este joven, de quién era este hombre que le pregunta a Cristo. Lo primero que vemos es que era un joven, posiblemente unos 40 años o posiblemente más joven. Recuerden que en la cultura judía, una persona de 30 y tantos, 40 años, era considerada joven todavía. Bueno, es considerado joven hoy en día todavía, pero no quiero ofender a nadie, que se sientan ofendidos. Pero es considerado joven, es una persona joven, pero también se nos dice que es una persona exitosa. Si usted se va a Lucas, dice que era un principal de la sinagoga. Era una persona reconocida, era una persona estudiada, porque los que llegaban a ese nivel no eran cualquiera. Eran personas que tenían que pasar por cierto proceso de educación y que había llegado a un estatus, pero que también era un hombre con recursos. Cuando Jesús le dice al final, vende todo lo que tienes y dalo, él se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones materiales. Era un hombre con recursos, pero también era un hombre moralmente correcto. Al pertenecer a esta principalía de la sinagoga, era un hombre que era admirado y que estaba allí por la vida que llevaba, por la vida moral que llevaba. Así que era un hombre que por decirlo de alguna forma, no le faltaba como muchas cosas. En apariencia era un hombre que tenía todo. Un hombre joven, un hombre rico, un hombre exitoso, un hombre admirado. Pero al parecer le faltaba algo. Jesús en los versículos anteriores sale de bendecir a los niños. Y en el versículo 15 dice, después de poner la mano sobre ellos, se fue de allí. Y en el camino es que este joven llega. Marcos dice que él llegó apresuradamente. Este hombre quería encontrarse con Jesús. Este hombre quería hacerle la pregunta de Jesús. Esto nos muestra que a pesar de este hombre tener todo lo que tenía, le faltaba algo. Era un hombre que al parecer tenía un vacío, no se sentía preparado para la eternidad. No se sentía preparado para la eternidad. Podemos ver que tenía o un vacío en su corazón o una incertidumbre, un miedo hacia lo que venía. Y es algo importante ver esto, porque esta descripción de este hombre sigue siendo lo que describe al hombre actual. Aún después de 2000 años de este relato, podemos decir que el hombre busca lo mismo que este joven tenía: dinero, estabilidad, fama, reputación. Sigue buscando lo mismo. Sin embargo, a pesar de que este hombre tenía todo esto, tuvo que ir a Jesús porque no se sentía preparado para la eternidad. Así mismo es hoy en día. A pesar de todo lo que el hombre ha logrado, a pesar de todo lo que se ha avanzado, a pesar de eso, sigue un vacío. Sigue una falta de preparación. ¿Qué va a pasar después que muera? Mire, y eso es un testimonio de muchos hombres que alcanzaron fama, que alcanzaron poder, que alcanzaron recursos: artistas, deportistas, políticos, gente de influencia. Al final llegaron a tener todo y eso no los satisfizo, eso no los llenó. Como dijo alguien, busqué toda mi vida llegar a la cima y llegué. Pero lo que nadie me dijo
era que allí no había nada. Ese es el testimonio de mucha gente. Hermanos, amigos, no hay nada en esta vida que pueda llenar al hombre. Tú puedes conseguir todo lo que quieras. Puedes tener todo lo que quieras. Y al final, si te basas en eso, te vas a sentir vacío. Te vas a sentir sin esperanza. Eclesiastés describe perfectamente eso. Escrito por Salomón, un libro de la Biblia, repite una frase una y otra vez. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Salomón, un hombre que tuvo todo, el hombre más sabio que jamás existió, uno de los hombres más ricos que jamás existió, con amores, con poder, con fama, que se llegó a extender hasta los confines del mundo conocido en aquel entonces. Sin embargo, él escribió un libro al final de sus días que decía, todo es vanidad. Todo es vanidad. Si sacamos a Dios de la ecuación, nada sirve. Nada sirve. Y él lo menciona una y otra vez. Al final del libro, capítulo 12, versículo 3, él termina diciendo, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos porque eso es todo del hombre. Si tú no tienes a Dios, nos dice Salomón, no importa lo que tú tengas, no importa lo que tú hagas, al final no te sentirás lleno, satisfecho. Y la respuesta de Jesús ante esta pregunta precisamente va hacia ahí. En algún momento tendremos que hacernos esta pregunta si no nos la hemos hecho. Esta generación vive así. Ojalá y nosotros no seamos así. Algo importante que debemos destacar es que este joven estaba en un mundo religioso. Era un hombre que conocía la palabra, era un hombre instruido en la ley. Era un hombre principal de la sinagoga. Sin embargo, no estaba satisfecho. Es interesante esto, que este hombre al enterarse de Jesús llega rápido ante él. De hecho, no es la primera vez que sucede esto. ¿Recuerdan Juan capítulo 3? Nicodemo va escondido donde Jesús de noche a escuchar lo que Jesús tiene que decir. O sea, no es la primera vez que un hombre de la esfera de la religión, los maestros de la ley, no se sentían satisfechos y al escuchar de Jesús tenían que ir a preguntarle. Muchas veces nosotros, a pesar de estar en un círculo religioso tal como este hombre lo estaba, de ir a la iglesia, de conocer la palabra, eso no necesariamente nos llena. Vamos a ver más adelante por qué. Pero es interesante saber esto. Un hombre preparado, un hombre que conocía la palabra, un hombre que iba a su sinagoga, un hombre que estaba en medio de las cosas religiosas, sin embargo, al escuchar de Jesús va huyendo hacia él, porque no se sentía satisfecho. Así hay mucha gente en la iglesia que va todos los días, que se sienta y escucha, pero está vacía. Y esto sucede porque al escuchar la respuesta de Jesús que está ahí, yo no estoy diciendo que no se predica la verdad, yo estoy hablando en iglesias donde la verdad es predicada, donde la palabra es predicada, pero muchas veces no quieren escuchar. Muchas veces quieren una respuesta que sea conforme a ellos, tal y como este joven. Pero como no les gusta, simplemente las deja al lado. Y por eso viven insatisfechos, por eso viven vacíos. Así que esta pregunta nos dice algo de quien la hace. Ojalá y nosotros podamos hacer, si no conoces de Cristo especialmente, te puedas hacer esa pregunta. En segundo lugar, podemos ver que la pregunta es clave. La pregunta es clave. Cuando él le dice, maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? En otras palabras, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esto es una pregunta clave, importante entender esto. Y para entender esta pregunta es necesario saber lo que es vida eterna. Es importante conocer este concepto a la luz de las Escrituras para que podamos tener conciencia real de la importancia de esta pregunta y sobre todo de la respuesta que da Cristo ante esta pregunta. El pastor Héctor Salcedo, quien fue el expositor
que les mencioné al inicio, que tuvo la disertación sobre este pasaje, él mencionó o él decía que para entender la vida eterna debemos entender primero lo que es la muerte. Y la muerte, cuando, por ejemplo, la muerte física, cuando usted va a una funeraria y ve un cadáver, un cuerpo ahí muerto, inerte, en una caja de muertos, como decimos, esa no era la palabra que estaba buscando, pero en un ataúd, gracias, en un féretro era que iba a decir, llegó, en un féretro, en un ataúd, nosotros vemos que esa persona está muerta porque no responde a los estímulos exteriores. Es una persona que no tiene contacto, que no tiene relación con lo que está pasando a su alrededor. No tiene frío, no tiene calor, no responde ante el ruido, no responde ante el dolor, ante los golpes. No, simplemente está inerte, está allí. Eso es una persona que está muerta, no es capaz de responder a lo externo. Entonces, uno vivo físicamente es todo lo contrario. Es una persona que responde ante lo que sucede a su alrededor. Tiene frío, tiene calor, expresa dolor, le duele algo. Responde ante lo externo. Si extrapolamos ese concepto a la vida eterna o la vida espiritual, decimos entonces que vida eterna es responder ante los estímulos espirituales o específicamente responder a los estímulos de Dios. Es escuchar la voz de Dios, es tener una relación y una cercanía con Dios. Vida eterna no es simplemente vivir para siempre a la luz de las Escrituras. Vida eterna es sinónimo de tener una relación con Dios. Escucha lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense cómo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense que la Biblia define vida eterna en relación no a tiempo, sino a relación con Dios. Y la muerte es lo contrario. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, apartados, no tienen relación con Dios. Por tanto, cuando este joven le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yo no sé si él, realmente no puedo saber si él tiene la conciencia de lo que es vida eterna. Pero a la luz de las Escrituras lo que quiere decir es, ¿qué debo hacer para tener una relación con Dios? Más, ¿qué debo hacer para vivir para siempre? No es tanto lo segundo, es lo primero, lo que la Biblia nos enseña. El pastor Salcedo dice lo siguiente, y cito, fíjese que vida eterna en la Biblia no es simplemente vida larga, es vida buena con Dios. Es una vida en comunión con Dios, en cercanía con Dios. Más que cantidad de vida, es calidad de vida porque está en comunión con Dios. De eso se trata la vida eterna, de poder escuchar a Dios a través de su palabra y de poder vivir para Dios, de sentirme confiado en Dios. Fin de la cita. De eso se trata la vida eterna. Eso es lo que Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos nosotros, estábamos muertos, no teníamos relación con Dios, pero ¿qué pasó? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Éramos, somos, estábamos muertos, ahora tenemos vida en Cristo. ¿Y cuál es la diferencia? La relación con Dios. Cristo y su sacrificio nos permitió tener relación con Dios. Así que cuando este joven, a pesar de tenerlo todo y de tener una vida moralmente ética, recta, admirada ante los ojos, sin embargo, dentro de él no había satisfacción, no había llenura. ¿Saben por qué? Porque no había relación con Dios. Y solo Dios llena, solo Dios da satisfacción. Por eso él va apresuradamente y se acerca a Cristo. Tú, amigo, que no conoces a Cristo y que me escuchas, que estás presente o que estás por allí por el internet, ¿te haces esta pregunta? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Tienes vida eterna? ¿Tienes cercanía con Dios? ¿Tienes la seguridad de que si en este momento partes de esta vida estás preparado para estar frente a Dios? ¿Tienes esa seguridad? ¿Sabes lo que Dios tiene para ti? ¿Dios te da paz y tranquilidad? Esas son preguntas importantes que ojalá y puedas responder ahora, que Cristo ha de dar respuesta ahora. Es algo importante, capital, fundamental, monumental, que cada uno de nosotros podamos hacer esa pregunta. De hecho, los que le conocemos y estamos aquí, se supone que no la hicimos en algún momento. Y que en el momento de aceptar a Cristo, de Él salvarnos, eso fue una conciencia importante, o fue consciente en nosotros de que no queríamos pasar la eternidad en condenación, sino que queríamos tener una relación con Dios. Pero eso no es solamente para el momento en que fuimos salvos, en el momento en que Dios nos salvó. No. Con esa conciencia tenemos que vivir todos los días. Muchas veces en el afán de esta vida nos olvidamos que lo importante es la eternidad, es la vida eterna. No el aquí, no el ahora. Muchas veces olvidamos que vamos a partir de este mundo y nos enfocamos en trabajar, en estudiar, en acumular, en lograr cosas aquí, en acumular aquí, y perdemos de vista lo importante, perdemos de vista la eternidad y simplemente no nos preguntamos de forma constante si realmente tenemos vida eterna. De hecho, eso es una práctica bíblica. Debemos examinarnos si estamos en la fe, si tenemos vida eterna. Mire lo que dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros, o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Debemos examinarnos. Eso no es solamente levantar una mano en el momento y ya. Si Cristo realmente está en nosotros, nosotros debemos responder a los estímulos de Dios. Nosotros debemos tener la pasión por leer su palabra, por orar, por predicar su palabra. Esas son cosas de Dios. Si nosotros simplemente no hacemos eso, ¿saben lo que estamos diciendo? Estamos muertos todavía espiritualmente. Porque el que tiene una relación con Dios hace las cosas que a Dios le agrada. El que tiene vida eterna tiene relación con Dios. Y el que tiene relación con Dios le agrada, le busca. Si usted no lee su palabra, si usted no ora, si usted no hace las cosas que debe hacer uno que agrada a Dios, lo que estamos mostrando es que no estamos respondiendo a lo que a Dios le agrada. No estamos teniendo relación con Él. Y por tanto, posiblemente no tengamos vida eterna. Hay cosas a las que debemos prestar atención. Amigo mío, debemos escuchar, debemos prestar atención.
debemos prestar atención. Hay temas en los que no podemos ser ignorantes. Y este es un tema que simplemente no se puede dejar de lado. El pastor Salcedo hace una historia que me encantó de unos amigos que tenían una expedición para el Pico Duarte. Y como ustedes saben, o si no saben, pueden saber que eso, ir al Pico Duarte no es como vamos al Pico Duarte, no fuimos. No, usted tiene que prepararse, tiene que entrenar, tiene que hacer una serie de cosas antes de ir. Y había una reunión antes de la expedición donde le iban a decir todas las cosas que debían de buscar, de tener, de estar preparados. Resulta que esos amigos no fueron a la reunión y simplemente se la saltaron, no pudieron ir por cualquier razón. Y el día de la expedición arrancaron, se fueron. Cuando van, que están llegando, van por la mitad, hacen una parada, bueno, vamos a descansar aquí, seguimos. Resulta que todo el mundo comienza a sacar unas tiendas de campaña, unas cosas, y ellos se quedan mirando a todo el mundo y dijeron, oh, ¿y eso? Ah, pero a mí no me dijeron nada. Ah, porque no fue a la reunión y no se preparó. Saben, así hay mucha gente que simplemente está viviendo y no se detiene a escuchar las cosas que son importantes, las cosas que necesitas tener, hacer antes de partir de este mundo. Y cuando vayan del otro lado, cuando estén frente a Dios, van a querer justificarse, pero será tarde. Qué bueno que estás aquí, amigo, qué bueno que escuchas, amigo. En este momento, tú puedes saber que si no pones tu vida en las manos de Cristo, oh amigo, puede ser tarde. Pon tu vida en las manos de Cristo. Él puede llenar ese vacío que hay en tu corazón. Él puede satisfacer. Recuerda, no seas ignorante en este tema. No seas ignorante en este tema. Hermano, hermana, presta atención a lo que Jesús dice. No seamos ignorantes nosotros en lo que Él nos ha dejado en su palabra. Debemos escucharla, debemos leerla, debemos meditarla, estudiarla, memorizarla. Debemos obedecerla. No enfrentemos la vida diciendo que somos creyentes con nuestras fuerzas. No enfrentemos la vida diciendo, ignorando lo que Dios dice en su palabra. Eso puede ser peligroso. Eso puede ser nefasto para un creyente. Así que sobre esta pregunta ya vimos que dice algo, nos dice algo de quien la hace, en primer lugar. En segundo lugar, acabamos de ver que la pregunta es clave. Y en tercer y último lugar, podemos ver que Cristo da respuesta a esta pregunta. Y gloria a Dios por eso, porque Cristo responde la pregunta. No son preguntas sin respuesta. Hay cosas que son misteriosas y que son difíciles de responder, ciertamente, pero no, esta no. Tenemos respuesta en las Escrituras. Y qué bueno que tenemos respuesta. Cuando este joven le dice a Cristo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? ¿Por qué me dices bueno? Jesús le dice, solo hay uno bueno. ¿Saben? Jesús comienza a trabajar inmediatamente con el corazón de este joven. Comienza a tratar de llevarlo a entender lo que es importante. Y cuando el joven le dice, Maestro bueno, él está tratando ciertamente como de ganarse el favor de Jesús. Porque este joven o le pasaban dos cosas. O él estaba confiando en sí mismo y él simplemente quería ir a Cristo para confirmar que era bueno. O él tenía cierta incertidumbre porque al confiar en sí mismo eso generaba ese vacío. Yo creo que una mezcla de las dos cosas. Él confiaba en sí mismo, pero al mismo tiempo la confianza en él le generaba esa cierta
¿verdad? Disconformidad. Oye, si yo me voy, ¿qué va a pasar? Si yo muero, ¿qué va a pasar? No era suficiente la confianza que él tenía en sí mismo. Y por tanto, él va a Cristo buscando que Cristo le diga, no te preocupes, todo lo que tú estás haciendo está bien, sigue así, sigue como tú vas. Y él comienza como, ¿verdad? Tratando de ganar el favor de Cristo. Maestro bueno, y Jesús le dice, no. Bueno, solo hay uno, es Dios. Jesús no está diciendo que él no es bueno. Jesús lo que está tratando es de llevar al joven a que entienda que él no es bueno. Que no hay nadie bueno. Porque él se consideraba bueno, como vamos a ver ahora. Si usted sigue leyendo, cuando Jesús le dice eso, versículo 17, solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Entonces, ¿qué hace el joven? Él dice, el joven le dice a Cristo, versículo 18, ¿cuáles? Y Jesús le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que eso era un momento para que el joven entendiera que él no había guardado la ley. De hecho, son 10 mandamientos y Jesús le menciona aquí los últimos 6, los que tenían que ver con el amor al prójimo. Los primeros 4 que tienen que ver con honrar a nuestro Dios, amarás a tu Dios amarás a tu Dios sobre todas las cosas, no ofrecerás holocaustos a dioses ajenos. Esos mandamientos que tenían que ver con Dios, Él no se lo enfoca ahora, probablemente por lo que les va a decir más adelante. Sin embargo, yo creo que es suficiente y vemos la evidencia en la Escritura que Jesús cuando le dice no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y honrarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe qué dice el joven? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿En serio? ¿Todo lo has guardado? ¿Nunca has hablado una mentira? ¿Nunca te ha pasado un pensamiento que tiene que ver con estos mandamientos por tu mente contradiciéndolo? ¿Es en serio? No, claro que no. Alguna mentira habrá tenido. Este era el momento para decirle a Cristo, no, yo no lo he guardado. Ciertamente yo he fallado. Aunque lo he tratado de cumplir de forma perfecta, realmente no he podido. No, pero ¿sabe qué él dice? Versículo 19. Todo esto lo he guardado. Y añade, ¿qué me falta todavía? ¿Qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer? Este joven estaba confiando en él. Él pensaba que con sus fuerzas podía heredar la vida eterna. Jesús le lleva a la respuesta, versículo 20, versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. ¿Y saben cuál fue la reacción del joven? Versículo 22. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchas cosas. Jesús conoce su corazón. Y Jesús le dice, mira, no, tú no eres bueno. ¿Sabes por qué tú no eres bueno? Porque si tú fueras bueno, si tú has cumplido el mandamiento, si tú amas a tu prójimo como tú dices, ve y vende todo lo que tienes. Tú amas a tu prójimo, ¿verdad? Sí. Tú nunca has matado, ¿verdad? No. Tú nunca, como dice el versículo 18 y 20, has cometido adulterio, no has hurtado, no has dado falso testimonio. Como tú eres un hombre que ama a tu prójimo como a tú mismo, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Sabe? Se manifestó cuál era el ídolo del corazón de este joven. Donde este joven tenía su confianza. Era en él y en sus riquezas. Por esto este joven se fue triste. El joven solamente escuchó cuando Jesús le dijo, vende todo lo que posees. Sin embargo, esa no es la parte importante de lo que Jesús dice allí. Esa frase fue para que el joven entendiera que él tenía su confianza en las riquezas. Sin embargo, la respuesta a su pregunta
¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Está aquí. ¿Sabe cuál es? Ve y sígueme. Deja todo lo que tienes y sígueme. Deja todo y sígueme. Jesús fue simple y directo con el hombre. Le dijo, tú no puedes obtener la salvación por ti mismo. No confías en ti, no confías en tus riquezas. Simplemente deja todo y sígueme. Ten fe en mí. Pon tu confianza en mí. Hermanos, y esa es la clave de la salvación. Amigo querido que no conoces, que a Cristo que me escuchas, que estás aquí, esa es la clave de la salvación. Pon tu confianza en Cristo. Deja todo y síguele. Ciertamente yo sé que eso es algo que se dice más fácil de lo que se hace. De hecho, es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Eso lo vemos claramente en los versículos 23 en adelante. Cuando este joven sale y se va, Jesús le dice a sus discípulos, en verdad digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Es imposible salvarse. ¿Saben? Eso era precisamente lo que Jesús quería que entendieran. De hecho, la respuesta de los discípulos fue más sincera que la respuesta del mismo joven. Pero ven acá, si eso es así, entonces nadie puede salvarse. Ese es el punto. Nadie puede salvarse. Nadie puede salvarse. Aunque este pasaje está haciendo un ejemplo con las riquezas, cuando Jesús dice, toma esta metáfora de que un camello no puede pasar por el ojo de una aguja, hay dos interpretaciones tradicionales en cuanto a esto. Una es que este ojo de una aguja era una puerta pequeña que había como en los muros, en las murallas. Las ciudades antes eran amuralladas, tenían una puerta grande al frente donde pasaba todo, pero esa puerta grande era cerrada de noche y quedaba una puerta pequeña que era del tamaño de un hombre básicamente, o de un poco más grande que un hombre, donde podía pasar un camello sin ningún tipo de carga y más o menos agachado. Un camello abajado podía pasar por ahí. Y la enseñanza, según los que interpretan de esta forma, es que Jesús no está diciendo que un rico no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús lo que está diciendo es que para un rico entrar en el reino de los cielos debe despojarse de todas sus riquezas, poner su confianza en Él para poder ser salvo. Y aunque suena bien esta interpretación, y lo que dice la interpretación es cierto, yo creo, como muchos otros, que realmente no hace justicia al contexto. Lo que Jesús quiere enseñarnos es que un rico, confiando en él mismo y en su riqueza, es imposible, literal. Nadie puede entrar en el reino de los cielos. Un rico con sus riquezas, en este caso, cualquier otro que confíe en él, eso es imposible. Nadie puede salvarse, ese es el punto. Eso es lo que los judíos, los discípulos llegan a la conclusión. Ven acá, pero si eso es así, nadie puede salvarse precisamente. Nadie que confíe en sí mismo puede salvarse. Nadie que confíe en sí mismo. Por eso el versículo 26, después que los discípulos hacen esta pregunta, Jesús dice, pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Saben lo que Jesús está diciendo? Para el hombre es imposible salvarse, pero solo en Dios pueden ser salvos, solo Dios puede salvar. Por eso es que este joven rico se fue triste, porque al escuchar la respuesta, no era lo que él esperaba, no era lo que él quería. Él tenía su confianza en él.
Dios no le había cambiado para que pudiera entender, para que pudiera responder ante lo que Dios le había dicho, ante el estímulo que Dios le había dado. Deja tus riquezas y pon tu confianza en mí. Deja tus riquezas y pon tu confianza en mí. Esto no es solamente para el momento en que fuimos salvos, hermanos. Debemos tener cuidado. La salvación no es por obra. Y nosotros sabemos eso. Nosotros lo decimos constantemente. Pero ¿cómo vivimos el día a día? ¿Lo vivimos por las cosas que hacemos o por la gracia de Dios? La gracia que nos salvó, hermanos, es la misma gracia que nos sostiene cada día. Yo no voy a la iglesia, yo no leo la Biblia, yo no oro, yo no hago las obras que Dios me dice que hay que hacer para que cuando yo vaya al cielo, el Señor me reciba y me diga, hey, lo hiciste bien, excelente, te fajaste, muy buena, ven, entra al gozo de tu Señor. No. El que tenga esa mentalidad pensando que lo que ha hecho aquí es lo que le va a abrir la puerta cuando vaya y esté frente a Dios, posiblemente le pase como a esos al final del capítulo 7 de Mateo. Esos que dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre, ¿cuáles son los argumentos que dan esos hombres que están allí? Obras, cosas. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre fuimos a la iglesia, yo hice mucho ayuno, yo oré, yo hice muchas cosas. Y que el Señor les dijo, nunca os conocí. Mire, esa palabra nunca es importante ahí. No fue que ellos conocieron y se perdieron en el camino. No fue que ellos estuvieron con Dios y después... No, el que conoce a Dios, el que es resucitado de muerte a vida, no vuelve a muerte jamás. Eso es lo que dicen las Escrituras. Por eso que Jesús le dice allí, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso, hermanos, es que esta pregunta es trascendental, es importante. A nosotros los creyentes debemos examinarnos para ver si estamos en la fe. Eso no significa que usted ha perdido su salvación o que la salvación se pierde. No. Eso nos hace depender de Dios. Eso nos hace depender de su gracia y de su misericordia. Cuando Jesús le dice a este hombre, ven y sígueme. Jesús le está diciendo, ven, pon tu confianza en mí. Jesús le está diciendo, ten fe en mí, no en las riquezas. Ten fe en mí, no es las riquezas. Sin embargo, el hombre amó más las riquezas. Hermanos, ¿dónde está nuestro deseo? ¿A qué nosotros respondemos? ¿A los estímulos del mundo o a los estímulos de Dios? ¿Qué es realmente lo importante para nosotros? Hermanos, no somos lo que decimos ser, somos lo que hacemos. Y no me malentiendan, yo no estoy hablando de obras, yo estoy hablando del andar, de la vida, de tu vida en secreto, de allí en la intimidad, de allí tú con Dios. Si ante una situación en la que se nos requiere o obedecer a Dios o obedecer al mundo, o retener cosas que a mí me gustan o simplemente dársela a Dios sin importar lo que me pase o lo que yo sienta, nosotros constantemente elegimos lo nuestro. Somos como este joven rico, que al escuchar la respuesta de Dios, simplemente prefirió lo suyo. Prefirió las cosas que se quedan aquí, porque realmente él no tenía vida. Y por tanto no respondía a la voz de Dios.
Si hacemos eso, hermanos, es una muestra de que nunca le hemos conocido. Si somos de los que constantemente, ante una decisión de honrar a Dios o hacer lo que yo quiero, vivo haciendo lo que yo quiero, estoy mostrando que nunca le he conocido. Y eso puede explicar el vacío interior. Hay mucha gente en las iglesias, como decía en un principio, que viene a sus domingos, que escucha, que puede leer hasta la Biblia ocasionalmente y que vive una vida moralmente recta, pero que vive en sus propios términos, pero que vive en sus propios principios. Y ante obedecer a Dios y lo suyo, elige lo suyo. Una gente así, aunque venga a la iglesia, vivirá intranquila, vivirá vacía. ¿Sabe por qué? Porque no ha conocido a Dios. Un teólogo alemán llamado Bonhoeffer, él escribe sobre esto y dice de la siguiente manera, y cito: ¿hay algo en su vida que usted se niega a entregar cuando Dios lo requiere? ¿Alguna pasión pecaminosa o tal vez alguna animosidad, alguna esperanza, quizás su ambición o su razón? Si es así, no debe sorprenderse que no haya recibido el Espíritu Santo o que la oración sea difícil o que su petición por fe quede sin respuesta. Fin de la cita. Cuando somos así, no debe sorprendernos nuestra falta de paz, de tranquilidad, porque nos hemos alejado de Dios, o peor aún, no hemos conocido nunca a Dios. Este joven, al escuchar la respuesta de Jesús, se fue triste, afligido, aún atormentado con sus conflictos interiores, prefirió abrazar su fortuna, prefirió disfrutar su fortuna. Este deseo fue mayor y lo arrastró. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, debemos vivir a la luz de esto. No seamos de los creyentes que piensa porque algún día creyó en Dios, que algún día levantó la mano o hizo la oración del pecador, que fue como un acto de magia donde simplemente, ya, soy salvo. No. Es simple creer en Cristo, pero al mismo tiempo no es tan simple, es como, ¿verdad?, una paradoja. Porque no es levantar la mano lo que nos salva. No es repetir una oración lo que nos salva. Es dejar todo y seguirle. Es tener fe en Cristo. Una fe que nos hace dejar todo por amor a Él. Eso es lo que Cristo explica una y otra vez. En Mateo 10:37 Él dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y aquí mismo en el capítulo 19, al final, versículo 29, Jesús dice: y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Escuche la respuesta ahí. Pero Él debe ser lo más importante. Debo poner mi fe en Él. Es por esto, hermanos, que debemos examinarnos. ¿Cómo estamos en nuestra vida? Leemos la palabra, oramos, queremos congregarnos, queremos estar en las cosas de Dios. Recuerden, hacer estas cosas no nos salva. Estas cosas lo que hacen es que muestran que tú has sido verdaderamente salvo, que yo he sido verdaderamente salvo. Porque cuando yo vaya frente a Dios, mi currículum no va a ser: mira, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, yo fui tantas veces a la iglesia. No,
va a ser, Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Confía en Cristo Jesús. Eso es lo importante. Si hemos sido salvos verdaderamente, entonces vamos a responder a Dios. Y Dios va a querer que nosotros hagamos lo que Él ama. Si lo estamos haciendo, gloria a Dios. Si no, hermanos, examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Tú, querido amigo, ojalá y no seas como este hombre. Es triste ver cómo este hombre se encuentra con Cristo, hace la pregunta correcta a la persona correcta y sale triste porque no le gustó la respuesta. En esta mañana tienes la respuesta correcta y te hemos presentado a la persona correcta, a Cristo. Ojalá y no salga como este hombre, abrazando tus ídolos, tus cosas, tus riquezas, sino que puedas dejar todo y seguirle. Dios y Padre bendito, gracias. Gracias, oh Dios, porque nos has dado vida. Gracias por esa vida eterna. Gracias, oh Señor. Una vida segura. Quien está en ti, oh Dios, no vendrá condenación jamás, porque ha pasado de muerte a vida. Ayúdanos a entender esto. Que si realmente hemos sido salvos, debemos responder a tus cosas. Tu paz nos llenará. Tendremos, oh Dios, ese gozo que el mundo no puede entender. Si es así, oh Dios, que podamos mostrar esto. Ciertamente pueden haber momentos puntuales donde quizás no tendremos el gozo, donde quizás hasta pecaremos. Pero si somos de ti, responderemos a ti. Confesaremos, nos apartaremos y buscaremos tu rostro, Dios. Te ruego, Dios, que nos ayude a entender, a examinarnos para ver si tenemos vida eterna, para ver si estamos en la fe. Ayuda a cada hermano que está aquí, a cada hermano que está en su casa y que está conectado, a que pueda examinarse a sí mismo. Y si se encuentra falto, si realmente concluye que nunca te ha conocido, que allí donde esté en este mismo momento, Dios, pueda simplemente arrepentirse de su pecado y pueda depositar toda su fe en ti. Asimismo por los amigos que están y que también están conectados o que lo verán en cualquier momento. Te ruego por ellos, oh Dios, para que tú le abras sus ojos, les permita entender que el vacío que tienen, que la insatisfacción que tienen, solo encuentra llenura en ti, solo encuentra satisfacción en ti, solo hay respuesta en ti. Y que allí donde estén, con sus palabras, pero con fe en sus corazones, una fe, oh Dios, que tú le has dado, que puedan, oh Dios, simplemente arrepentirse y puedan confiar en ti. Ojalá, oh Dios, que así sea. Que si alguien ha hecho esto en su casa o aquí, que no se vaya de este lugar sin hablar con alguien, conmigo, con el pastor Richie o con quien le invitó, pero que él lo diga, que con gusto, Dios, estaremos ayudando. Y si hay alguien en su casa, de la misma manera, que puede escribir en privado, por el chat, por Facebook, por Instagram, pero que también, oh Dios, pueda hacernos saber para ayudarle. Y gracias, oh Dios, porque tenemos vida eterna. Gracias porque no nos dejaste en nuestros delitos y pecados, sino que tuviste gracia y misericordia. Que podamos siempre recordar esto y no vivir confiando en nosotros, confiando en nuestras obras, sino en tu gracia y misericordia. Oramos por Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.